Bueno, pues por último voy a dar la palabra a Nuria, que viene por el Comité de Solidaridad con el Ecuador, por el caso Chevron Texaco, y que se explique un poco qué es el caso que es Chevron Texaco y los motivos de solidarizarnos con el Ecuador por ello. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien dice el compañero, soy miembro firmante del Comité de Apoyo a Ecuador contra la mano sucia de Chevron Texaco, en defensa de la Amazonía ecuatoriana y contra la impunidad. Este comité fue creado el pasado noviembre tras varias reuniones, culminando en un acto celebrado por la Embajada ecuatoriana en España, donde el ministro Ricardo Patiño hizo un llamamiento a la solidaridad con su país contra la compañía petrolera norteamericana Chevron Texaco, después de haber producido en la Amazonía ecuatoriana un desastre medioambiental de enormes proporciones. No contentos, la compañía está lanzando una campaña para desprestigiar al gobierno ecuatoriano, además de pretender que el Estado ecuatoriano pague la contaminación que ella misma creó. Esto es una operación de acoso y derribo a la soberanía de un país regido por un gobierno progresista que deja al descubierto una vez más las pautas de comportamiento de las transnacionales. Las comunidades ecuatorianas lo único que quieren es luchar para obtener justicia por las violaciones de los derechos humanos y crímenes ambientales cometidos por Texaco. Y por este motivo me gustaría poderles explicar el caso. Texaco operó desde 1964 hasta 1992, construyendo 356 pozos de petróleo en más de 2 millones de hectáreas de la selva amazónica. Y junto a cada uno de estos pozos construyó fosas que utilizaba como piscinas de lodos de perforación sin ningún tipo de revestimiento, al aire libre, para depositar los más de 80 millones de litros de desechos tóxicos que pasaban al subsuelo amazónico. También explotó 22 estaciones de producción donde el petróleo crudo y el agua de producción fueron vertidos directamente en arroyos, en ríos, en pantanos cercanos sin ningún tipo de tratamiento previo. Para poder comparar un poco el caso, este daño ambiental causado por la empresa petrolera estadounidense de la Amazonía es muy superior a los desastres causados por la British Petroleum y el de Exxon Valdez. Según palabras textuales del presidente Correa, el desastre natural es 5 o 6 veces superior al derrame de petróleo de British Petroleum en el Golfo de México y 30 veces superior al derrame de Exxon Valdez en Alaska. En 1992, Texaco abandonó el país dejando más de 1000 piscinas de lodo de perforación sin revestimiento y llenas de desperdicio tóxico, algunas apenas a unos metros de las casas de los que allí vivían. Dejaron penetrar estos desechos altamente tóxicos derivados de la extracción petrolera hacia los ríos y el ecosistema de una de las selvas más valiosas del mundo. Para poneros un poco en situación, a Texaco se le responsabiliza de los problemas causados a las comunidades campesinas, especialmente en su salud y en las grandes pérdidas económicas por la muerte de animales y destrucciones de cultivos. Según informes de peritos expertos en temas de salud pública y contaminación ambiental, indican que las tasas de leucemia en niños de 0 a 4 años triplican a la de cualquier otra zona del país, que la tasa de cáncer es de un 150% más alta y que los abortos espontáneos es 3 veces mayor. Además, problemas respiratorios, digestivos y afecciones de la piel. Un año después de que Texaco abandonara Ecuador, un grupo de residentes de la Amazonía los demanda en las Cortes de Nueva York, acusándolos de haber contaminado el ambiente y afectado la salud de los pobladores debido al uso de la tecnología obsoleta durante sus operaciones petroleras en Ecuador durante más de 2 décadas. Chevron luchó 10 años para que este caso fuera enviado a Ecuador y para ello proporcionó más de una docena de declaraciones juradas acreditando la transparencia, la independencia y la competencia del sistema judicial ecuatoriano. Finalmente, un juez de Nueva York aceptó la petición, pero Chevron debía aprobar varias condiciones.
como la jurisdicción en Ecuador y cualquier sentencia dictada por el tribunal. Cuando el caso pasó al Lago Agrio, Chevron cambió el tono, alegando que la compañía era víctima de una corte parcial. Luego, por otro lado, en 1995, el gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo con Texaco para que la empresa se encargue de la limpieza de una parte de las áreas afectadas, según su participación en el consorcio de explotación con la empresa estatal Petroecuador. De hecho, Texaco solo estaba obligada a limpiar una parte muy pequeña de las áreas afectadas. Este acuerdo que firmaron formó parte más tarde de las alegaciones de Chevron, que sostenía que el caso ya había sido zanjado. Sin embargo, no zanjó las reclamaciones de particulares, o mejor dicho, afectó a los derechos de las comunidades afectadas por las acciones de Texaco. Es decir, el trabajo de limpieza realizado por Texaco fue limitado y no tuvo ningún efecto material que marcara una diferencia en las vidas de las comunidades ecuatorianas. En 2001, Chevron adquirió Texaco y tuvo éxito en trasladar el caso fuera de los Estados Unidos, porque le proporcionaba dos opciones: amañar el sistema judicial de un país extranjero o eludir su responsabilidad al no reconocer la validez de la sentencia si no era favorable para ellos. 10 años después, en febrero del 2011, el juez Nicolás Zambrano emite un veredicto final ordenando a Chevron el pago de 19.000 millones de dólares a los demandantes ecuatorianos, en concepto de indemnización por contaminar una zona amazónica. No obstante, debido a que Chevron no tiene propiedades en el Ecuador, los demandantes no han podido cobrar la indemnización que estipulaba el veredicto. Aunque el martes pasado la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirma la condena contra Chevron al pago de 9.500 millones de dólares a los demandantes. Aún así, Chevron ha gastado más de 400 millones de dólares en un ejército de abogados para evitar que la compañía pague. Y ha gastado más de 100 millones de dólares en grupos de presión que influencien a legisladores y funcionarios gubernamentales para afectar el comercio entre Ecuador y los Estados Unidos, y así desacreditar a Ecuador, a su gobierno y a su sistema judicial. Chevron inclusive ha presionado al Congreso de Estados Unidos y al Secretario de Comercio para no renovar las preferencias arancelarias de Ecuador que expiraban el 31 de julio de 2013. La empresa norteamericana Chevron Texaco ha evitado cumplir con lo ordenado en sentencia y, en vez de reparar los daños ocasionados, ha levantado una millonaria campaña contra las poblaciones afectadas, llegando incluso a dirigir sus ataques con el Estado Ecuador. La transnacional se niega a reconocer su responsabilidad y desprecia la razón de los humildes y su reclamo de justicia. Quiere imponer el dinero del poderoso sobre la vida de las personas y de la naturaleza. Y ante el desastre ambiental y la prepotencia de Chevron Texaco, nos hemos convocado en España diversos ciudadanos y organizaciones para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y expresar lo siguiente, como dice el manifiesto. Apoyamos al Frente de la Defensa de la Amazonía, que agrupa a los habitantes de la selva ecuatoriana en su exigencia legal de reparación a los daños ambientales y sociales ocasionados por la irresponsabilidad de Chevron Texaco. Exigimos que Chevron Texaco cumpla con la sentencia de la justicia ecuatoriana y pague las cifras fijadas para indemnizar a las personas afectadas. Condenamos el intento de Chevron Texaco de endosar al Estado ecuatoriano su responsabilidad en los daños ambientales y sociales ocasionados por su operación petrolera. Rechazamos las demandas de arbitraje internacional presentadas por Chevron Texaco ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por atentar contra la seguridad jurídica y la soberanía ecuatoriana. Demandamos a la comunidad internacional la creación de un instrumento vinculante de derecho internacional que pueda juzgar los impactos de las transnacionales sobre los pueblos del mundo, en el marco del sistema de Naciones Unidas. Y conformamos el Comité contra la Mano Sucia de Chevron Texaco como un espacio democrático y plural que integra a organizaciones sociales españolas,
ecuatorianas y latinoamericanas, con el objetivo de producir y difundir información que contrarreste los argumentos que sostiene la transnacional petrolera. Asimismo, nos constituimos para organizar actividades de apoyo y solidaridad en todo el mundo con el pueblo Ecuador y el gobierno que lo representa legítimamente en la defensa de este caso. Y ya para terminar, queremos hacer un llamamiento a todas las personas honestas a defender la Amazonía ecuatoriana, considerada uno de los pulmones del mundo, que ha sido brutalmente agredida por Chevron Texaco en perjuicio del planeta. Con esto ya he acabado. Muchísimas gracias.